a dar la clase. Vale. Venga, grabamos. Pues muy bien, vamos a comenzar, si les parece. Voy a compartir mi escritorio y voy a poner justo la mitad de la pantalla por si hay alguna duda, pues que yo la pueda ver a través del chat, ¿vale? Bien. Bueno. ¿Qué es esto de elementos anexos? ¿A qué creen que estamos referidos? Cuando nosotros hablamos de elementos anexos, pues hablamos al resto de elementos de la instalación frigorífica, ¿vale? Nosotros hasta ahora hemos visto y nos hemos parado muy detenidamente en los 4 elementos principales, ¿verdad? El evaporador, condensador, expansores y compresores, ¿vale? Que son los elementos que en todas las instalaciones productoras de frías nos vamos a encontrar. Pero para poder hacer funcionar una instalación frigorífica necesitamos de más elementos, ¿vale? Estos elementos pues pueden ser de regulación, ¿vale? De control, de seguridad, ¿vale? De paro-marcha, etcétera, etcétera, ¿vale? No son los elementos fundamentales, pero sí necesarios para que la instalación funcione y se mantenga en continuo funcionamiento, ¿vale? Bien. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escucha? Sí, alto y claro. Sí, sí. Vale, gracias. Me sigue faltando Alejandro y Cristo, ¿no? Porque Larry me dijo que no se va a conectar, que hoy no podía. Me siguen faltando ellos dos. Y ven que se pone en contacto. Bien. Seguir. Bien, entonces yo aquí les he puesto un índice de los principales que vamos a ver, ¿de acuerdo? Faltarían a lo mejor alguno más, pero digamos que los que faltan ya serían para instalaciones muy puntuales, ¿de acuerdo? Estos elementos no tienen por qué existir en todas las instalaciones, ¿de acuerdo? No tienen por qué existir en todas las instalaciones. Pero sí no lo podemos encontrar en muchas de ellas. A lo mejor nos podemos encontrar en algunas un intercambiador térmico, en el otro podemos encontrar un presostato diferencial de aceite. No tienen por qué estar en todas las instalaciones, ¿de acuerdo? Dependerá, pues, sobre todo de la importancia de la instalación. Bien, yo lo voy a subdividir en varios apartados, ¿vale? Empezaremos por todo lo que tenga que ver con el aceite, filtro de aceite, depósito separador de aceite y presostato diferencial de aceite. Después hablaremos de la válvula de seguridad y el depósito de líquido, ¿vale? Que iría al segundo bloque. Después hablaremos de los elementos de regulación y control, o regulación y seguridad, que serían los presostatos y los termostatos, ¿vale? Ya veremos qué es la diferencia entre regulación, control y de seguridad. Después hablaremos de las válvulas compensadoras de la presión, de las 4 principales. Aquí yo les he puesto la nomenclatura como se conocen en Danfoss, ¿vale? Utilizamos esta nomenclatura porque Danfoss la explica bastante bien, no es por otra cosa, no es porque hay más fabricantes, pero normalmente, debido a que fue Danfoss el que las introdujo, normalmente se refieren así, porque son nombres comerciales de Danfoss, ¿de acuerdo? Hablaremos después de las válvulas compensadoras de la presión, hablaremos de la válvula de retención, que se pueden emplear con estas válvulas reguladoras, ya veremos. Hablaremos también del filtro deshidratador y el visor. Y después ya elementos como pueden ser la solenoide, intercambiadores térmicos. Esta parte de aquí ya es un poco más compleja, no la podamos ver, excepto la válvula de 4 vías, que esto la vamos a ver en aquellas instalaciones que permitan la inversión de giro, ¿vale? Digamos que estas son como más difíciles de que nos las encontremos, excepto la de 4 vías, ¿vale? La de 4 vías sí, porque en cualquier instalación que nos permita la inversión de ciclo, ¿no? La inversión de giro, en el sentido de, o bien para un desescarche por gas caliente o para una bomba de calor, con un aire acondicionado que tenga la función de enfriar y de bomba de calor, pues está claro que va a llevar una válvula de 4 vías, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces por los 3 primeros.
Si ven en EvaGD, les he colocado una serie de vídeos, ¿vale? Porque es una presentación bastante grande, yo voy a ir un poquitito rápido, pero si ustedes, les he puesto unos vídeos para que puedan pues añadir más información al funcionamiento de diferentes elementos, ¿no? Les he puesto dos vídeos, uno habla del presostato, de cómo se ajusta y cómo funciona, y otro cómo funciona el depósito de aceite, y después otro vídeo que va sobre las válvulas KVR, ¿de acuerdo? Sobre las KVR. Bien, vamos a empezar. Bien, filtro aceite, depósito separador de aceite. Voy a empezar con con el depósito separador de aceite. Bien, el depósito separador de aceite se coloca... ¿Dónde creen que se puede colocar el depósito separador de aceite? Bueno, aquí lo pone. En la descarga del compresor. En la descarga del compresor, ¿vale? En el punto donde más caliente nos sale el refrigerante. Y, por tanto, el punto donde más líquido, ¿no? Menos denso se va a estar el aceite, porque está a temperatura alta, ¿de acuerdo? Entonces, el depósito separador de aceite se coloca justo en la descarga de algunos compresores. Normalmente nos lo vamos a encontrar en instalaciones relativamente grandes, ¿de acuerdo? Relativamente grandes. En aquellas instalaciones normalmente que tengan compresores semiherméticos, ¿vale? Compresores semiherméticos. El depósito separador de aceite tiene la entrada del refrigerante, la salida del refrigerante, y por la parte inferior tenemos un conducto que va a comunicar con el cárter del compresor, ¿vale? Por aquí debajo, por la parte inferior, habrá un conducto un poco más fino que los conductos de refrigeración, que comunica el depósito separador de aceite con el cárter del compresor. Les recuerdo que en el cárter del compresor es la parte inferior del compresor y es donde se almacena, donde cae el aceite del compresor, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento del depósito separador? Aquí dentro normalmente nos vamos a encontrar con una especie de pelota, o bien con una pelota o bien con una espiral, que por fuerza centrífuga lo que va a ocurrir es que el refrigerante y el aceite que nos viene mezclado, que sale de la descarga del compresor, pues va a entrar aquí dentro, y por gravedad lo que vamos a hacer es que el aceite va a caer en la parte inferior, por fuerza centrífuga y por gravedad realmente. Cuando entra la pelota, lo que va a ocurrir es que las partículas de aceite se van a depositar sobre esa pelota, que esa pelota, como está entrando refrigerante en estado de vapor a alta presión, pues va a hacer que esa pelota empiece a girar. Como el aceite se va a depositar, va a caer sobre la superficie de la pelota, al girar esa pelota que tenemos aquí dentro, que es una especie de válvula como los balones de fútbol antiguo, lo que va a ocurrir es que esas gotas de aceite van a salir disparadas por fuerza centrífuga contra las paredes del depósito, ¿vale? Entonces, por gravedad, estas gotas de líquido van a empezar a caer, ¿vale? ¿Decantadores de aceite? Sí, también se le puede denominar decantadores de aceite, sí. Porque básicamente su función funcionan como decantadores de aceite. Es decir, por decantación, por gravedad, lo que hace es que caiga el aceite en la parte inferior y con esto lo devolvemos al cárter del compresor. A veces en la parte inferior de estos depósitos también se suele ver un imán, y sirve para que si han caído limaduras de soldadura o restos metálicos, pues caigan y queden, ese imán los llame y queden aquí, y de esta manera evitemos que esté circulando por el circuito, porque sabemos que si una limadura de esa nos llega a la válvula de expansión, la puede atascar, ¿no? Por eso suelen ser desmontables, para facilitar la limpieza. Bien, entre este tubo que nos comunicaría el depósito separador de aceite y el compresor, se suele instalar a veces el filtro de aceite, ¿vale? El filtro de aceite nos sirve pues para retener impurezas que puedan venir con el aceite. Si por ejemplo no tenemos un imán, pues colocaremos este filtro de aceite para que esas impurezas, esos restos de soldadura, pues caigan y se depositen aquí, ¿vale? Se instala, como he dicho, en la línea de retorno del aceite, ¿de acuerdo?
tiene un pequeño filtro aquí. Aquí nos habla de un tramado, de una trama de 150 micras, ¿vale? Para evitar que el aceite que nos devuelve al compresor sea lo más puro posible. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más nos solemos encontrar para devolver y controlar el aceite en los compresores? Pues lo que se llama un presostato diferencial de aceite. Un par de cositas que vamos a tener en cuenta cada vez que veamos la palabra presostato acompañada de... ¿qué pasó aquí? Acompañado de la palabreja diferencial. Cuando nosotros veamos la palabra diferencial, ya sea en termostatos o en presostatos, lo que nos estamos refiriendo es que él va a necesitar de dos presiones, en este caso, porque es un presostato, mide presión, de dos presiones para funcionar. Y se basa en la diferencia, ¿no? En la resta de esas dos presiones para tomar una decisión. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Qué son los presostatos diferenciales de aceite? Cada vez que nosotros oigamos la palabra presostato o termostato, lo tenemos que asociar a un interruptor, ¿de acuerdo? En este caso, esto sería un interruptor que se activa por presión. Y un termostato, como veremos posteriormente, es un interruptor que se activa por temperatura, son automáticos, ¿vale? Los presostatos diferenciales de aceite son interruptores que funcionan por diferencia de presión, y lo que nos vigila es que el compresor siempre tenga aceite, tenga una presión suficiente de aceite. ¿De acuerdo? ¿Entendemos? ¿Dónde nos vamos a encontrar los presostatos diferenciales de aceite? En aquellos compresores que traen bomba de aceite. ¿De acuerdo? Les recomiendo el vídeo que les he puesto en EVA-GD, porque en ese vídeo se puede ver cómo se ajustan estos presostatos. Bien, ¿en qué compresores nos vamos a encontrar bomba de aceite? Pues está claro que son en compresores abiertos o semiherméticos. Es decir, compresores de cierto tamaño, de cierta importancia. ¿De acuerdo? En instalaciones de grandes cámaras comerciales o en grandes climatizadoras. Obviamente en la nevera de nuestras casas no nos vamos a encontrar con compresores con bomba de aceite, ¿vale? Son instalaciones relativamente grandes. Y cuando nos habla de presostatos diferenciales, que va a necesitar dos presiones, ¿de acuerdo? Dos presiones para funcionar. Una que la para y otra que la activa, o sea, uno que va a cerrar el interruptor y otro que nos va a abrir el interruptor, ¿de acuerdo? Bien, como el presostato diferencial de aceite es un presostato que se instala como seguridad, entendamos bien esta palabreja, que vamos a mezclarla a veces con regulación. Cuando hablamos de que un presostato es de seguridad, lo que nos está diciendo es que es un vigilante que tenemos en la instalación, ¿vale? Es un vigilante que nos va a cortar la instalación si él detecta que está mal funcionando, si hay una malfunción, si hay una avería, ¿de acuerdo? Entonces, estos presostatos que son de seguridad, es decir, cuando estos presostatos funcionan es porque hay una anomalía, ¿vale? Normalmente, cuando están configurados en función de seguridad, tienen que tener una alarma, o bien mediante una alarma sonora o visual, o mediante hoy en día, pues lo que se hace es que se le envía un mensaje o un correo al personal de mantenimiento, ¿vale? Porque ya hoy en día, pues, a esto lo conectamos a un autómata y este autómata nos me permite, pues, mandar alarmas, ¿no? A un sistema de control, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Entonces ya hemos hablado del primer bloque, que sería lo correspondiente a la devolución y el control del aceite en los compresores, ¿vale? Fíjense que todos estos elementos se montan separados del compresor, ¿vale? Profe, dime. en este caso, si llegamos a tener una alarma por presostato de aceite, ¿sería por falta de aceite o de presión en el dispositivo? Sí, básicamente salta porque la presión que tiene el aceite dentro del compresor no es la suficiente. No se está lubricando bien el compresor. Entonces, si no se está lubricando bien, pues obviamente hay un problema. O es que nos estamos quedando sin aceite, Exacto. o es porque el depósito de aceite está obstruido y no está devolviendo,
o por cualquier otro motivo, pues se ha roto alguno de los elementos y entonces no se está lubricando correctamente el compresor. ¿Vale? Por eso te digo, como tenemos que controlar el funcionamiento interno del compresor, tiene que ser un elemento de seguridad. Me tiene que decir en todo momento que no hay averías, ¿de acuerdo? Y cuando me salta, hay averías, ¿de acuerdo? Ya veremos el presostato de alta, como normalmente estos presostatos son de rearme manual. Es decir, cuando saltan, obligan a un operario a darle un interruptor para que vuelvan a funcionar. ¿Vale? ¿Por qué obligan al operario? Porque de esa manera el operario revisa la instalación. ¿Vale? Bien, vamos al siguiente bloque, que es lo que nosotros nos encontraríamos en la línea de líquido. ¿Vale? Esto no lo vamos a encontrar, la línea de líquido, les recuerdo que es la línea desde la salida del condensador hasta la entrada del expansor. Eso es lo que se denomina línea de líquido. Y llamamos línea de líquido porque, si se recuerdan, en el diagrama Molière, la salida del condensador tenemos el refrigerante subenfriado, por lo tanto lo que vamos a tener es líquido. Es posible que me salga con a veces con un poco de vapor. ¿Vale? Bien. La línea de líquido, si no lo recuerdan, está situada en la parte de alta presión, ¿verdad? En la parte, digamos, en la parte de arriba del ciclo de frigorífico, ¿no? Que se corresponde con el circuito de alta. ¿Sí? Bien. Nosotros en el circuito de alta, nosotros tenemos que tener un depósito de líquido, un depósito separador de líquido. ¿Por qué? Pues ustedes, si recuerdan de lo que hemos hablado, las válvulas de expansión termostáticas, las BET, hay que alimentarlas sí o sí con líquido, ¿vale? Sí o sí las válvulas tienen que ser alimentadas con líquido. Entonces, como las válvulas de expansión tienen que ser alimentadas por líquido, entonces en aquellas instalaciones en las que yo me voy a encontrar tenga una BET, una válvula de expansión termostática, en esa instalación me voy a encontrar un depósito de líquido, un depósito separador de líquido. Que un depósito separador de líquido no es más que una botella, ¿vale? No es más que una botella en el que me va a entrar el refrigerante que me viene del condensador, normalmente en estado líquido, aunque pueden venir burbujas de gas. Entonces me entra en la parte superior, en la parte superior se me va a quedar el vapor y en la parte inferior se me va a depositar el líquido. Y si se dan cuenta, la salida del refrigerante es un tubo que está tomando el refrigerante de la parte inferior del depósito de líquido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de esta manera, este depósito de líquido lo que me permite es separar el vapor del líquido para yo alimentar la válvula de expansión con líquido. Porque obviamente lo que voy a sacar es el refrigerante de la parte inferior, que es donde se encuentra el líquido. Este depósito además tiene otra doble función, y es que me permite guardar el refrigerante en caso de que yo tenga que hacerle un mantenimiento a la instalación. Vamos a suponer, cuando yo compro un equipo de aire acondicionado y me lo quiero instalar en mi casa, normalmente esos equipos vienen con precarga, que se llama. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya vienen con refrigerante, que vienen con una cantidad de refrigerante. ¿De acuerdo? ¿Dónde viene almacenado? Pues en la unidad condensadora. La unidad condensadora es el elemento que colocamos en el exterior. En ese elemento que nosotros colocamos en el exterior, ahí es donde va a estar el condensador, donde va a estar el compresor y donde va a estar el depósito de líquido. Entonces, entre el depósito de líquido y el condensador, ahí es donde se va a almacenar todo el refrigerante. Y el evaporador que nosotros nos viene en ese equipo, pues viene vacío. Entonces yo lo instalo, lo conecto y cuando ya esté todo conectado, haya hecho las pruebas de vacío, etcétera, etcétera, yo abro las válvulas y entonces ya todo el refrigerante pasa por todo el circuito, incluido el evaporador. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un labor de mantenimiento en el evaporador, yo lo que hago es cerraría la válvula de salida del depósito de líquido, dejo el compresor funcionando, entonces todo el refrigerante se me va acumulando entre el condensador y el depósito de líquido. Como esto está cerrado, no puede salir, se me va acumulando hasta que yo llegue a una presión negativa en la aspiración. En ese momento lo que me quiere decir es que todo el refrigerante, es decir, que de aquí en adelante ya está hecho el vacío. Entonces yo cierro la válvula de aspiración del compresor
y tendría todo el refrigerante almacenado en esta parte del circuito, y el evaporador y el expansor pues lo tendría vacío de refrigerante, ¿vale? Así yo puedo hacer las labores de mantenimiento, como pueden ser o cambiar la válvula de expansión o el filtro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que ocurre con el depósito de líquido? En el depósito de líquido yo me voy a encontrar con una válvula, ¿de acuerdo? Con una válvula de regulación, una válvula de 3 vías, ¿vale? Muy parecida a la que yo me voy a encontrar en la aspiración del compresor, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo les dije en su momento que cuando nosotros tenemos instalaciones con refrigerantes del tipo 400, los zeotrópicos y los azeotrópicos, ¿vale? Refrigerantes en mezcla, yo tengo que hacer la carga de refrigerante por alta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no sé cómo está, como son componentes, son mezclas de varios refrigerantes, yo no sé en qué estado se encuentran esos refrigerantes, si se encuentran en estado líquido o en estado de vapor, porque es una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo tengo mezclas, yo la carga de refrigerante normalmente la tengo que hacer por alta. ¿Y por dónde? Por la válvula que está en el depósito. De tal manera que yo cuando hago la carga de refrigerante de mezcla, meto el refrigerante y lo meto directamente en el depósito de líquido. ¿Qué es lo que ocurre? Que el refrigerante que me esté entrando de la botella, que puede ser en estado de gas o en estado de líquido, pues aquí se va a separar. De tal manera que yo puedo cargar directamente la parte de líquido se irá al expansor. ¿Qué es lo que ocurre si yo cargo una mezcla en el compresor? Pues que me puede entrar líquido, porque fíjense que la válvula de aspiración del compresor arrastraría esa mezcla de refrigerantes que yo no sé si van a estar en estado líquido o en estado de vapor. Por eso las mezclas hemos dicho siempre que tenemos que hacer la carga por el circuito de alta, donde en la válvula de servicio que trae el depósito de líquido. ¿De acuerdo? ¿Entendemos eso? Fíjense que esa válvula después también me va a servir para cerrar en caso de que yo quiera almacenar el refrigerante aquí. ¿Sí? Otra cosita que va a tener siempre el depósito de líquido es, como me gusta llamarle, la última trinchera de seguridad de la instalación frigorífica. ¿Vale? Vamos a ver. Nosotros hemos visto que en la descarga del compresor, lo que me va a hacer el compresor es que me va a subir la presión de condensación, ¿no? A una presión alta. ¿Sí? Bien. Depende de la temperatura y el estado del refrigerante que me entra en el compresor, yo puedo tener más presión y más temperatura. Porque imagínense que tengo mucho recalentamiento, ¿no? Porque a lo mejor la válvula de expansión está funcionando mal o cualquier otra historia, o sea, por un sistema que esté con capilar. Si yo tengo una presión demasiada alta en la descarga del compresor, yo tengo un problema, y es que una presión demasiado alta puede llegar a reventarme las tuberías, ¿vale? Puede reventar las tuberías, puede provocar que se me rompan pues los puntos más débiles de la instalación frigorífica, que son las uniones y las soldaduras, ¿no? Porque eso no está preparado para aguantar tanta presión como está el tubo. Digamos que esas uniones son puntos críticos. Para yo poder defenderme ante sobrepresiones, ante presiones muy altas en la condensación, yo tengo diferentes elementos de seguridad, ¿no? Una puede ser, ya veremos, que es el presostato de alta. Si el presostato de alta detecta una presión demasiado alta en la salida del compresor, lo que va a pasar con ese presostato es que un interruptor corta el suministro eléctrico y separa el compresor, y separa la instalación, y protege toda la instalación. ¿De acuerdo? Ese sería, digamos, el primer elemento de defensa. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre si me fallara ese elemento de defensa y la presión es muy alta en el circuito de alta? Que puede llegar a reventarme las tuberías. Y si revienta por presión alta, fragmentos de esa tubería pueden salir disparados como si fuese metralla, como si fuese una bomba. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el último elemento de seguridad que yo tengo en caso de que me falle la regulación y que me falle el presostato de alta? Pues la válvula de seguridad.
¿vale? La válvula de seguridad. La válvula de seguridad va siempre en el depósito de líquido. En un lateral veríamos que esta parte de aquí, estaría pues conectada aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la válvula de seguridad? Si el presostato ha fallado, si el sistema de regulación ha fallado y tengo mucha presión, demasiada presión en el circuito de alta, lo que va a ocurrir es que este sería la última trinchera, la última defensa que yo tengo. ¿Y qué es lo que hace esta válvula? Pues si detecta que la presión es muy alta, revienta, salta la parte superior y lo que hace es que el refrigerante que está a alta presión se va a la atmósfera, se pierde, sale fuera del refrigerante, con lo que automáticamente bajaría la presión de toda la instalación, ¿no? Pierdo todo el refrigerante, pero no corre riesgo de que explote la instalación. ¿Vale? Entonces, la válvula de seguridad es una válvula que es independiente a lo que es la instalación, no es una válvula de regulación. Yo no puedo conectarme aquí para medir presión, no es una válvula de servicio, es una válvula de seguridad. Si se dan cuenta, aquí tenemos un ejemplo. Estas válvulas vienen taradas para una presión. Esa presión ya veremos el año que viene, en segundo, que se va a denominar presión PS. Eso no lo viene especificado en el RECIF, ¿de acuerdo? La PS. Si se dan cuenta en esta válvula de seguridad, ven que tiene aquí un precinto, ¿vale? Tiene aquí como un alambrito y viene precintado aquí como si fuese un contador. ¿Para qué es esto? Para evitar la manipulación, ¿de acuerdo? Estas válvulas, una vez que funcionan, hay que cambiarlas, ¿vale? Porque, repito, es un elemento de seguridad, es la última trinchera que yo tengo para defenderme ante las altas presiones. Entonces, si se produce un defecto de presión y me hace que salte la válvula, cuando yo solvente la avería, una de las cosas que voy a tener que hacer es cambiar la válvula de seguridad, porque solo tiene un solo uso, ¿vale? Por eso viene precintado. ¿Para qué? Para asegurarnos que si yo voy a hacer el mantenimiento de una instalación y yo veo que la válvula de seguridad ha sido manipulada, yo no hago el mantenimiento, me niego. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que esa instalación vuelva a reventar. Y si me coge por medio, me puede llevar por delante. ¿De acuerdo? Importante ese detalle. ¿De acuerdo? Cuando la válvula de seguridad entra en servicio, el refrigerante se pierde a la atmósfera. Entonces, al perderse el refrigerante a la atmósfera, la presión de todo el circuito baja porque ya no tiene, la instalación no tiene refrigerante. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esa idea? Entonces, la válvula de seguridad normalmente se sitúa en el depósito de líquido. En el depósito de líquido tendrá siempre un orificio preparado para colocar la válvula de seguridad. No confundir la válvula de seguridad con la válvula de servicio del depósito de líquido, ¿de acuerdo? La válvula de servicio del depósito de líquido me sirve pues, para medir la presión alta, aquí metería el manómetro, o para hacer la carga por alta, si tengo que cargar mezclas, o para simplemente cerrar el flujo de refrigerante para poder almacenar el refrigerante en el depósito si yo voy a hacer una parada de mantenimiento de la instalación. ¿Entendemos eso? ¿Vale? Como esto es un depósito que está sometido a presión, pues tiene que tener una placa identificativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para resumir, ¿dónde nos encontramos el depósito de líquido? Siempre en el circuito de líquido, es decir, entre el condensador y el expansor. Tiene que tener una válvula, normalmente tiene una válvula de servicio y siempre tiene que tener una válvula de seguridad. ¿De acuerdo? Y su función básica es separar el gas del líquido para quedarnos nosotros con el líquido y alimentar al expansor siempre con líquido. ¿Vale? Bien, aquí vemos cómo se calcularía. Pues dense en cuenta que para poder calcular el depósito del líquido, lo único que necesito saber es el volumen. Para eso necesito saber qué cantidad de refrigerante yo me puedo almacenar en la instalación. Porque en un momento de funcionamiento de mantenimiento, yo lo que hago es que almaceno todo el refrigerante que tenga en la instalación se reparte entre el depósito de líquido y el condensador. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen del depósito de líquido? Pues, fíjense, un 20% del volumen por el volumen que puede tener el condensador, un 60% del volumen del evaporador, el volumen que tenga la tubería de líquido por un 25% más.
¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, esto está sobredimensionado y de esta manera, pues, aquí no obtendríamos siempre el depósito de líquido tiene que tener un poquito más de volumen que la suma de los volúmenes de las tuberías y los intercambiadores de calor. ¿De acuerdo? Entonces, yo miro a ver qué condensador voy a utilizar, qué evaporador voy a utilizar, superficie, longitud, etcétera, que ya lo hemos visto. Veo la tubería de líquido, los metros que puede tener, la sección, etcétera. Lo calculo, me sale un volumen y aquí pues yo iría, dependiendo, pues siempre me voy a uno por encima y aquí tendría, pues seleccionaría qué tipo de marca y modelo o qué tipo de depósito de líquido pues me hace falta. Durante la próxima semana haremos algún ejemplo para seleccionar depósitos de líquido, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de los presostatos, ¿vale? Vamos a hablar de los presostatos. En una instalación, sobre todo de cámaras, ¿vale? En un aire acondicionado, a veces me lo puedo encontrar en la unidad condensadora, si son equipos de aire acondicionado de cierto tamaño, ¿vale? Nos podemos encontrar dos tipos de presostatos. Les recuerdo, presostato es un interruptor, un on-off, un circuito abierto, un circuito cerrado, que funciona o se activa por presión. Por presión. El presostato de alta presión, yo me lo voy a encontrar obviamente en la parte de alta presión, donde conectado a la descarga del compresor, ¿vale? Que es el punto de más temperatura de la extracción, incluso si me apuras hasta el punto de más presión, porque nosotros sabemos que cuando el refrigerante pase por el condensador, pues va a sufrir una pequeña pérdida de presión por el rozamiento del refrigerante con las tuberías. Entonces, el presostato de alta presión me lo voy a encontrar siempre en la descarga del compresor. Descarga del compresor. Y además, el presostato de alta presión es un presostato, es un interruptor de seguridad. Apunten eso bien. Es de seguridad. ¿De acuerdo? Es un presostato de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que si salta el presostato es porque la instalación está funcionando mal. El compresor está descargando con demasiada presión. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que... Aquí lo que tenemos en la imagen es lo que se denomina un presostato de alta y baja, un ABP, alta-baja presión, ¿no? Aquí, en la parte derecha, nos encontraríamos con el presostato de alta. Yo aquí conectaría a la tubería de descarga. El presostato de alta normalmente tiene un dial, ¿no? Esto, aquí arriba tiene un tornillo, ¿vale? Que yo con un destornillador lo ajusto y me sube y me baja la consigna al valor de presión alta que yo ajuste esa instalación. ¿Quién me dice esa presión alta? Ya no se preocupen que el RECIF nos dice cómo calcular esa presión de seguridad que yo tengo que ajustar en el presostato. ¿De acuerdo? Eso va a depender de la zona climática, va a depender del tipo de refrigerante, etc. Bien, yo ajusto aquí con un tornillito, repito, yo en la parte de aquí quito esta carcasa blanca y aquí nos voy a encontrar con un tornillito de regulación que yo ajusto, muevo este indicador hacia arriba, hacia abajo, hasta que busque la presión adecuada. Si la instalación está funcionando bien, es decir, la descarga del compresor se produce a presiones por debajo de esa consigna, el presostato de alta no nos hace nada. Él está entendiendo que la instalación está funcionando correctamente y por lo tanto no hace nada. Si por un exceso de presión en la aspiración o por un defecto del compresor o por problemas de refrigerante estoy trabajando, la descarga del compresor supera la presión que yo tengo aquí consignada, que yo tengo aquí marcada en el presostato de alta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí dentro tengo un contacto eléctrico y lo que va a hacer es que va a cortar la corriente de alimentación del compresor. Es decir, que como salta el presostato de alta, la instalación se para, automáticamente se para. Se para. ¿Vale? Se para. ¿Y cuándo se vuelve a funcionar? Para yo poder volver a funcionar la instalación, en la parte superior yo tengo un botón de rearme manual.
¿De acuerdo? Es decir, que si el presostato de alta salta, porque es un presostato de seguridad, nos protege la instalación, tiene que ir un operario a revisarlo. Tendrá que darle al botoncito para volver a rearmarlo y que esto empiece a funcionar, pero previamente habrá tenido que revisar la instalación y de averiguar por qué está saltando el presostato de alta. ¿Entendemos esa idea? Por tanto, el presostato de alta presión es un presostato de seguridad. De seguridad. ¿De acuerdo? No confundir con el presostato de baja, que que normalmente es un presostato de regulación y control, aunque también tiene sus funciones, a veces funciones de seguridad, ¿vale? Sobre todo para evitarnos presiones demasiado bajas. Pero bueno, lo que les quiero decir, presostato de alta, presostato de seguridad, requiere rearme manual, por lo tanto requiere la presencia de un operario cada vez que salta. ¿De acuerdo? Normalmente lo tenemos, no es un presostato diferencial. ¿Por qué lo distingo? Porque si se dan cuenta solo tengo una consigna. ¿Vale? Solo tiene una presión, que es la presión alta, la presión límite, a la que yo ajusto, por encima de la cual ya se me abre el circuito y cortamos la corriente eléctrica. Sin embargo, aquí tenemos el presostato de baja. Si se dan cuenta, el presostato de baja tiene dos consignas, ¿vale? Entonces, el presostato de baja es lo que se denomina un presostato diferencial. Diferencial, porque tenemos que ajustar dos presiones y funciona por diferencia de presiones. Sin embargo, el presostato de alta no. Yo le pongo una presión por encima de la cual me abre el circuito y me corta la corriente, ¿vale? Por eso este no es diferencial. Aquí tenemos el presostato de baja. El presostato de baja presión puede ser de dos tipos. De seguridad, ¿no? Que si es de seguridad viene con rearme manual y normalmente solo tiene un indicador, ¿vale? Como el presostato de alta, ¿vale? La diferencia es que yo ajusto aquí la presión baja, por debajo de la cual, si él detecta que la instalación está por debajo de esa presión, automáticamente corta la corriente al compresor porque hay un defecto. No me está llegando refrigerante, tengo muy poquito refrigerante, etcétera. ¿De acuerdo? Esto sería un presostato de baja presión de seguridad, que me lo puedo encontrar. No es muy común, pero me lo puedo encontrar. ¿Cómo lo distingo del de regulación y control? Porque normalmente este solo tiene un carrilito, una medida, y el de control, el de regulación, tiene dos, porque es diferencial. ¿De acuerdo? Este sería de seguridad como el de alta. Si este salta porque detecta una presión demasiado alta, el de baja saltará porque detecta una presión demasiado baja. ¿De acuerdo? Pero esto sería de seguridad. Y sé que es de seguridad porque tiene un rearme manual. Y este rearme manual me obliga a indicarle al de mantenimiento que ha saltado porque hay una avería, ¿no? Bien, pero el presostato de baja también tiene otra función que nos podemos encontrar, y este sí es más común encontrarlo, que es el presostato diferencial de baja presión. Este es un presostato de regulación y control, que como su propio nombre indica, es un presostato, es un interruptor que va a abrir o va a cerrar en función de cómo esté funcionando la máquina. ¿Vale? No requiere, fíjense que aquí nos dice rearme automático, no requiere en ningún momento la presencia de un operario, del mantenedor de esa instalación, sino que ese presostato, una de sus funciones es abrir y cerrar, ¿no? Dar corriente, encender y apagar el compresor, ¿de acuerdo? Enciende o apaga el compresor automáticamente, ¿vale? Este es el responsable de que, por ejemplo, en una cámara, el compresor no esté las 24 horas funcionando, ¿vale? Sino que funcione las 16 o 18 que nosotros hablamos en su momento. ¿Cómo funciona el presostato de baja presión? Bien, si se dan cuenta, yo tengo dos consignas. Es un presostato diferencial. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trabajar entre dos presiones. Entre dos presiones. ¿De acuerdo? Una presión que le vamos a llamar Q-in y otra presión que le vamos a llamar Q-out. Si yo viera, vamos a ver si me lo permite ver. Si yo amplío el... Ahí.
Si yo empleo la imagen, no se ve muy bien, pero vemos aquí el presostato de baja, ¿de acuerdo? Aquí veríamos, en estas letras que hay aquí, pone Cout_out es igual a Cout_in menos diferencial. Perdón, Cout_in menos diferencial, Cout_out menos diferencial es igual a Cout_in, ¿vale? Vamos a ver que, de todas maneras lo pone aquí. Ahora no se ve. Bien, cómo funciona el presostato de baja, el de regulación? Vamos a ver. El presostato de baja, su funcionamiento es el siguiente. Cuando él detecta una presión baja determinada, ¿qué significa eso? Pues él detecta, lo que está detectando es que no hay refrigerante en la tubería o que hay muy poquito refrigerante en la tubería, hay muy poquita presión. Entonces, si hay muy poquita presión, ¿qué es lo que ocurre? Pues cierra el compresor, para el compresor, ya el refrigerante no circula por la instalación. No circula por la instalación. Si él detecta una presión baja muy alta, ¿qué es lo que ocurre? Que enciende el compresor, ¿vale? Enciende el compresor. ¿Por qué? Porque está detectando que hay una temperatura muy alta dentro del evaporador, muy alta en la cámara, y por lo tanto lo que hace es arranca el compresor para que empiece a circular y empiece a evaporarse el refrigerante. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos cómo funcionaría, ¿vale? Tenemos encendido y apagado, ¿vale? Encendido, apagado. Aquí enciendo el compresor para que circule refrigerante. Aquí apago el compresor para que deje de circular refrigerante. Bien. Para explicar realmente cómo funciona este presostato de baja, necesitamos otro elemento que es el termostato. ¿De acuerdo? Esta es la clave del que me va a decir si la cámara la mando a parar o no. Bien, ¿cómo trabajaría una cámara con presostato de baja? Dentro de la cámara yo voy a situar al termostato, ¿vale? El termostato, ya he dicho, es un interruptor que funciona por temperatura. Cuando vamos a suponer que la cámara está parada, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer una temperatura de la cámara de 5 grados, ¿sí? Bien. Si la cámara está a 5 grados, la temperatura interior de la cámara está a 5 grados, la cámara está funcionando correctamente, ¿no? Está enfriando la temperatura que yo quiero en el interior, etc. Bien. ¿Qué es lo que ocurre si el sistema de refrigeración está parado? Pues pasado un tiempo, la temperatura de la cámara va a empezar a subir. Si el sistema de refrigeración está parado, la temperatura de la cámara empezará a subir. Cuando el termostato, que también va a ser diferencial, es decir, vamos a tener dos temperaturas de ajuste, detecta que la temperatura que está llegando es una temperatura alta, el termostato lo que va a hacer, va a estar conectado a una electroválvula que está situada en el circuito de líquido. Entonces, cuando el termostato detecta que el interior de la cámara tiene una temperatura alta, lo que va a hacer es que le va a indicar al presostato, a la válvula, a la electroválvula, le va a decir el termostato a la electroválvula, ábrete, deja pasar refrigerante. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando esa electroválvula, que repito, está en la línea de líquido que no me permite pasar refrigerante al evaporador, se abre y la máquina está parada? Pues entonces toda la tubería de líquido pasando por el expansor, por el evaporador, se va a empezar a llenar de refrigerante. Un refrigerante que está a temperatura de la cámara, a 5 grados. Entonces, cuando ese refrigerante empieza a pasar y empieza a llenar todo el evaporador y llega al presostato que está situado en la aspiración del compresor, el presostato de baja, ¿qué es lo que va a detectar de repente ese presostato? Oye, que la presión que yo tengo en el evaporador es alta, ¿no? Dentro de la parte del circuito de baja, que la presión es alta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
que cuando ese presostato de baja detecta que me está llegando el refrigerante a temperatura del interior de la cámara, que para él es una presión alta, pues lo que va a hacer ese presostato es que va a decirle al compresor, échate a andar, ¿vale? Coge el contacto, lo cierra, le da corriente al compresor y el compresor empieza a funcionar. Empieza a funcionar el compresor y ¿qué es lo que va ocurriendo? Que empieza el compresor a producir la diferencia de presiones. Presión alta para el circuito de alta y el expansor empieza a producir la diferencia de presiones y el circuito empieza a funcionar con su presión alta y su presión baja. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo tengo la presión baja y la cámara está funcionando, la cámara está enfriando. Como yo tenía una temperatura alta y la instalación frigorífica está funcionando, empieza a bajar la temperatura de la cámara, ¿no? Empieza a bajar la temperatura de la cámara, empieza a bajar la temperatura de la cámara, hasta que llega un momento que el termostato dice, uy, que esta temperatura del interior de la cámara está muy baja. Cuando la temperatura del interior de la cámara está muy baja, ¿qué es lo que hace el termostato? Le dice a la electroválvula, corta el refrigerante, corta el flujo de refrigerante, porque ya la temperatura del interior de la cámara es muy baja. Entonces, la electroválvula se cierra, no deja pasar refrigerante, y desde la electroválvula hasta el compresor, ¿no? Hay refrigerante, entonces el compresor sigue funcionando y va vaciando desde la electroválvula hasta la aspiración. Va quitando todo el refrigerante. Como la electroválvula está cerrada, no me permite más refrigerante. Entonces el compresor sigue aspirando, sigue aspirando, sigue aspirando, sigue aspirando, hasta que empieza a quedarse sin refrigerante en la parte de abajo. Entonces, como se está quedando sin refrigerante, está produciendo el vacío en esa parte del circuito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la presión? Que empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, hasta que la presión es lo suficientemente baja para que el presostato diga, que aquí no me está entrando refrigerante. ¿Y qué es lo que hace? Le manda al compresor a parar. ¿Entendemos esta explicación? Díganme un sí, aunque sea por el chat. Profe, una cosita. Alejandro no se pudo conectar porque estaba fuera de casa. Ah, vale, bueno, porque después tiene el vídeo. Vale. ¿Hemos entendido este funcionamiento? Sí. Vale. Sí. Entonces, tenemos que distinguir que el presostato de baja es de regulación y control, ¿vale? Cuando lo tengamos con dos consignas, ¿vale? Aquí tenemos la consigna Qt-in, compresor en marcha, y aquí tenemos el diferencial. ¿Cómo podemos ajustar esas dos presiones? Pues nosotros vemos, fíjense lo que nos dice aquí, dice Qt-in menos diferencial es igual al Qt-out, ¿vale? Esto es lo que yo tengo serigrafiado aquí, nos lo dice para que no nos olvidemos. Entonces, para yo poder configurar ese funcionamiento, yo ajusto estos dos valores, ¿de acuerdo? Aquí ajustaría a qué presión quiero que el compresor empiece a funcionar, ¿vale? Es decir, a qué presión por encima de la normal le dejo de margen, y esa presión menos lo que yo configure en el diferencial, pues va a ser la presión que yo tengo para el paro, para parar el compresor, ¿de acuerdo? Aquí, si venimos a esta transferencia, nos lo explica un poquito mejor. Dice, Qt-in es la escala para ajustar la puesta en marcha del compresor. Cuando la presión sube por encima del valor ajustado en Qt-in, el motor del compresor se pone en marcha. Diferencial, escala para ajustar el diferencial. La presión de parada de baja del compresor sostiene como la diferencia entre la presión de arranque y la del diferencial. De tal manera que la presión de arranque es igual al Qt-out menos el diferencial. ¿De acuerdo? De todas maneras, nosotros esta semana haremos un ejemplo de cálculo de cómo se ajusta estos presostatos. Es importante, ¿vale? ¿Dónde se ajusta? Aquí arriba en la parte superior tenemos dos tornillitos. Un tornillo normalmente funciona con destornilladores planos, que yo ajusto, yo ruedo y esto me sube, baja, y aquí yo ajusto el diferencial. ¿De acuerdo? Esto para el año que viene, el curso que viene, en la parte de frío, pues les enseñarán a ajustarlo para que funcione una cámara. ¿De acuerdo?
Profe, lo de LP es la presión de parada. LP es presión baja, low pressure. Ah, presión baja. PP o LP, depende, porque él está en inglés, ¿no? De la misma manera Profe, que AP o HP. HP es high pressure, ¿no? profe, ¿puedes poner la imagen otra vez del presostato? Sí. Esta. Luego, aquí ya miramos nosotros el normalmente cerrado y el normalmente abierto, ¿no? Sí, Donde fíjate que aquí pone tenemos las conexiones. terminal para conexión. Aquí tenemos, aquí esto iría conectado, pues este es de baja, iría a la aspiración del compresor, a la misma válvula de servicio que tiene la aspiración del compresor, y a este iría la descarga. Y aquí, fíjate que aquí es donde nosotros conectaríamos los cables que alimentan al compresor. Es decir, yo haría el cable de alimentación de un compresor, yo lo pasaría por aquí haciendo un bypass. ¿De acuerdo? En serie. En serie, porque esto es un interruptor que me abre o me cierra dependiendo. Sí. ¿Vale? Vale, pues. Entonces, fíjense que estas instalaciones que funcionan con un termostato dentro de la cámara y el termostato se conecta a la electroválvula y es el presostato de baja el que me hace la función de regulación, es lo que se llaman sistemas pump down, o sea, bombeo abajo, ¿no? O quitar el bombeo. Entonces, realmente el que se encarga de abrir y cerrar la electroválvula es el termostato. Y el termostato, fíjense, estos son de Danfoss. Fíjense que se vienen con un capilar y un bulbo, ¿no? Parecido a las válvulas de expansión. Si se dan cuenta, si se fijan en las escalas, normalmente son diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos dos escalitas. Una al cutín y el otro al diferencial. Entonces yo ajusto aquí a qué temperatura. Aquí sí ajustaría temperatura. A qué temperatura abro la electroválvula. A qué temperatura cierro la electroválvula. Temperatura alta. Abriría la electroválvula, temperatura baja, cerraría la electroválvula. O sea, el flujo de refrigerante a través de la electroválvula. ¿De acuerdo? Bien, las neveras también lo tienen, ¿no? Son los encargados. Yo ajusto la temperatura y cuando la nevera llega a la temperatura, pues se para el compresor, ¿no? Lo tenemos en el interior de una vivienda doméstica, es la ruedita esa que solemos tener. Es un elemento fundamental también en las instalaciones. Vamos ahora con las válvulas reguladoras. Siempre que se da esta parte, se utiliza como ejemplo las válvulas de Danfoss, ¿de acuerdo? No por otra cosa, sino porque la documentación que saca Danfoss es muy completa, ¿vale? Y viene muy bien especificada. Entonces, nosotros los docentes pues utilizamos siempre la nomenclatura de Danfoss por la sencillez para ustedes lo puedan comprender. No es porque nosotros tengamos un convenio con Danfoss ni nada por el estilo. Aunque lo hemos intentado a veces, porque a veces nos suministra material. Dime. Una curiosidad. Sí. Estos presostatos que acabamos de ver los están sustituyendo por las PT100. No. Las PT100 son termistores de temperatura. Tú una PT100 lo podrías encontrar, pues a lo mejor en vez de un termostato de este tipo, esa PT100 la conecto a un autómata. Y ese autómata lo que me está diciendo, me está haciendo la función de termostato. ¿Vale? Pero también son sistemas de seguridad. Serían las PT100 son sistemas de seguridad. Depende. Depende. La PT100 no es más que un termistor. Y es lo que te va a detectar es una temperatura. No es lo mismo que transductor. No, la PT100 normalmente es lo que se llama un sensor. Un transductor es el elemento que va a convertir esa señal térmica en señal eléctrica para que alguien lo pueda interpretar. Es como un traductor. Sí. ¿Vale? Yo hablo en inglés, pero si yo me quiero entender contigo, yo necesito un traductor. Pero siempre relacionado en presión. Necesito el traductor que te traduzca a ti en castellano esa variable. Dime. Siempre relacionado con la presión y la temperatura, ¿no? Con cualquier variable física que se pueda medir. El sensor te mide una variable física, pero
esa variable física la tengo que convertir eléctrica para que un autómata la interprete, necesito un transductor. Vale. ¿Me entiendes? Es como Sí. una pieza intermedia yo necesito el sensor que me mide presión. Pero como yo lo tengo que convertir a señal eléctrica para que el autómata lo entienda, yo necesito un transductor, que sería lo que se situaría entre ahí en medio. ¿Vale? Vale, profe. Entonces, las PT100 normalmente son termistores, son sensores. ¿De acuerdo? Pero yo necesito conectar a alguien que interprete esa medida de temperatura. Bien, vamos a hablar de las válvulas compensadoras de la presión. Las válvulas compensadoras de la presión, aquí vamos a hablar de 4 tipos fundamentales. Primero vamos a empezar por la KVR. Fíjense que todas van a tener la misma forma, ahora veremos. KVR, la KVL, ¿no? Tiene una forma muy parecida a la anterior. La KVP, ¿de acuerdo? Fíjense que la forma pues es parecida. Y la KVP, KVL, KVR y la KVD, que no sé dónde la puse. Me cargué la transparencia, sí. Bueno, falta una transparencia que me he cargado. A ver si lo tengo aquí. Pues sí, me la cargué sin darme cuenta. Espérense un segundo, porque creo que lo tengo que tener todavía. KVL, KVR, KVP, NRV. Pues me cargué una transparencia, después se las pongo, que es la KVD. No sé qué hice con ella. Después se lo pongo. Voy a apuntármelo por aquí, que me falta la KVD. La válvula KVD. Bien, vamos a hablar de la KVR. Fíjense que la KVR se combina a veces con la KVD, que yo no sé por qué me la he cargado sin darme cuenta. Bien, la KVR son válvulas reguladoras de la presión. Fíjense que todas tienen la misma forma. A ver, en la parte de arriba tenemos un taponcito. Este taponcito se quita, ¿de acuerdo? Se desenrosca. Vamos a ponerlo aquí. Este tapón se desenrosca y aquí tendríamos un tornillo de regulación. Y aquí dentro hay un muelle que regula una válvula, ¿no? Y dependiendo de la presión de trabajo, pues se abre o se cierra. Yo ajusto la presión de trabajo en este muelle con este tornillo que se encuentra aquí dentro. ¿De acuerdo? Todas son muy parecidas. Después aquí tenemos una válvula de seguridad para yo conectar un manómetro para medir presión, porque normalmente cuando yo ajusto estas presiones, pues yo lo voy comprobando con el manómetro, ¿no? Todas son muy parecidas, ¿no? Fíjense que todas tienen la misma forma. Algunas tienen la válvula de seguridad, de servicio, y otras no. Bien, vamos a empezar por la KVR. Realmente, la KVR. Bien, fíjense la KVR. ¿Dónde se situaría? Aquí tenemos el circuito, ¿de acuerdo? Tenemos el compresor. Aquí tenemos un presostato de alta-baja, ¿no? Fíjense cómo tenemos el de aspiración, el de baja presión, conectado a la aspiración, y el pitorrito, el tubo de servicio para el presostato de alta, ¿no? Entonces tenemos la descarga, aquí tenemos el condensador, y si nos damos cuenta, esto es el depósito de líquido, ¿vale? Que está aquí debajo el depósito de líquido. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una KVR y a modo de bypass una válvula que se llama NRD. La tenemos aquí, es esta, ¿no? KVR, fíjense que la entrada se produce por aquí, de refrigerante, y la salida por aquí, ¿de acuerdo? Aquí se produce el ajuste, nosotros tenemos el ajuste aquí. ¿Para qué me sirve la válvula KVR? ¿Para qué me sirve la válvula KVR? Me sirve para la regulación de la presión en el condensador. ¿Para cuándo? Para cuando yo tengo inviernos fríos y el condensador está situado en el exterior. Repito. Nosotros hablamos cuando
vimos la parte de intercambiadores de calor, que el condensador, a veces, cuando yo lo dimensiono, yo le calculo 15 grados por encima de la temperatura ambiente, la temperatura de condensación, ¿no? Y yo esa temperatura la cojo en verano. Pero, ¿qué es lo que ocurre en invierno? Pues que la temperatura ambiente está más baja que la del verano, con lo que el salto térmico es muy alto, con lo que corro riesgo de que se enfríe demasiado el refrigerante, me llegue mucho líquido al expansor y a muy baja temperatura, y cuando el expansor me provoque la baja presión, me puede aparecer demasiado líquido en el evaporador, con lo que el evaporador es incapaz de evaporar todo ese refrigerante, con el consiguiente riesgo de que me entre líquido en el compresor. Poco recalentamiento. ¿Para qué me sirve la KVR? Repito, la KVR es una válvula que situaríamos a la salida del condensador en aquellas instalaciones en las que el condensador se encuentre en el exterior, y nos sirve para proteger el condensador o la instalación ante temperaturas bajas, temperaturas de ambiente bajas, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se me enfríe demasiado el refrigerante. Fíjense que está situada justo a la salida del condensador. ¿Y qué es lo que va a hacer esta válvula? Pues lo que va a hacer es que va a cerrarse. Si aquí el refrigerante está saliendo demasiado frío, está demasiado subenfriado porque la temperatura ambiente es muy baja y el refrigerante se me ha enfriado mucho, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la KVR? Que me va a estrangular el paso de refrigerante. Me va a estrangular, es decir, me va a cerrar y me va a dejar pasar poquito refrigerante. Poco refrigerante. ¿Vale? De tal manera que si el refrigerante está muy frío y está muy líquido, pues lo dejamos aquí y solo me va a dejar pasar poquita cantidad de refrigerante, que yo, como esto va a un depósito de líquido, no tengo riesgo de que la válvula de expansión no se alimente con líquido, porque siempre va a mantener líquido, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que me cierra el refrigerante para mantener siempre la presión de condensación constante. Esta KVR se suele acompañar de una válvula NRD, que es una válvula que lo que hace es que a partir de una presión determinada me iguala las presiones. A partir de una presión determinada me deja pasar gas, ¿vale? Me deja pasar gas. Fíjense que está conectada justo a la salida del compresor, a la descarga, donde yo tengo gas. Entonces aquí tengo gas, y si a mí me hace falta para después compensar aquí la presión en el depósito, pues esta es una válvula que me permite un filtro, un pequeño paso de presión. ¿De acuerdo? Normalmente a partir de 1,4 bares se me abre, y como máximo me deja pasar 3 bares de presión, y nos sirve para igualar las presiones. Fíjense que aquí el problema es que yo puedo estrangularme el paso de refrigerante, y aquí corro riesgo de que se me baje la presión. Entonces, para que la presión se mantenga aquí, pues yo le pongo esta válvula NRD en consonancia con la KVR. De tal manera que la KVR me frena el flujo de refrigerante y la NRD me iguala las presiones, de tal manera para tener siempre la misma presión aquí que aquí, la presión alta. Y tener, esta me permite pasar más o menos refrigerante dependiendo de lo que se haya enfriado aquí. ¿De acuerdo? Para mantener siempre la presión de alimentación del expansor, presión constante y con cantidad de líquido suficiente. ¿De acuerdo? Bien, aquí me falta una transparencia, que es la de la KVD, pero ya les digo para qué va a ser la KVD. La KVD es una válvula que yo conectaría al depósito de líquido, cuya función es asegurarme siempre de que no haya pérdida de presión en el condensador, porque a lo mejor el condensador es muy grande. ¿De acuerdo? Es la otra función que tendría la válvula KVD. Me regula la presión en el depósito de líquido. ¿De acuerdo? No confundir con la KVR. La KVR se coloca para que en invierno no me baje demasiado la presión. Y la KVD lo que me sirve es para mantener siempre la presión constante en el depósito de líquido, porque a lo mejor tengo un condensador muy grande, ¿de acuerdo? Y puedo sufrir pérdidas de presión. Entonces yo la coloco, normalmente se colocaría parecida a esta NRD, de tal manera que lo que me mantiene siempre es la misma presión aquí en el depósito de líquido. ¿Entendemos la diferencia entre la KVR y la KVD? La KVR es para proteger
al condensador de temperaturas bajas en el invierno, y la KVD, ya ven en la transparencia cuando ahora la coloque, la KVD lo que me va a proteger es contra diferencias de presiones en el depósito de líquido. Me mantiene la presión constante en el depósito de líquido. Después hay otro tipo de válvulas que es la KVL, fíjense dónde se sitúa, en la aspiración del compresor, y lo que va a hacer es protegerme de que cuando el compresor arranque lo haga a una presión baja, ¿vale? Si yo no tengo esto y la máquina está parada, puede correr el riesgo de que yo tenga mucha presión aquí. Entonces, cuando arranca el compresor, esa presión se ve multiplicada y de repente tengo una presión muy alta en el compresor. Entonces, ¿qué es lo que me hace la KVL? Me limita la presión siempre que yo voy a tener en el arranque del compresor, para que tenga una presión lo suficientemente baja, para que cuando arranque aquí tenga la presión que tenga aquí no sea excesivamente alta. Y entonces, según se va estabilizando el circuito, esto me va a dejar pasando cada vez más refrigerante hasta que el compresor empieza a funcionar de manera nominal, porque aquí tenemos la presión baja de funcionamiento y poder tener una presión alta de la de funcionamiento, ¿vale? Digamos que es como una especie de arrancador progresivo, pero para el paso de refrigerante, no para las vueltas del compresor, ¿de acuerdo? Y después tenemos la KVP. A mí la KVP es una válvula que me encanta, porque me va a permitir que con un solo compresor yo pueda tener varias cámaras a diferentes temperaturas. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Yo aquí tengo, aquí tengo un solo compresor. Fíjense, una instalación, este es el condensador, aquí tenemos los evaporadores. Fíjense que tengo dos válvulas de expansión. Aquí tengo yo un compresor, pero tengo dos cámaras, una que trabaja a 0 grados y otra que trabaja a menos 20 grados, con un solo compresor. Con un solo compresor, ¿vale? Para eso yo necesito la válvula KVP. KVP. Su funcionamiento es parecido a la KVR del condensador. Se sitúa a la salida del evaporador, ¿vale? Se sitúa a la salida del evaporador. Y se sitúa a la salida del evaporador de más temperatura, ¿vale? Fíjense que aquí tenemos un compresor y aquí tenemos una cámara a menos 20 grados, es decir, que el refrigerante cuando sale del expansor va a estar por debajo de menos 20 grados, pero aquí lo mantenemos a menos 20 grados y aquí lo hacemos pasar por el expansor, le colocamos una KVP a la salida. ¿Qué es lo que va a hacer esta KVP? Pues va a cortar el paso, la salida de refrigerante, va a negar el evaporador de refrigerante de tal manera que como las presiones van a aumentar, porque esto va a empezar a llenarse de líquido y esto va a empezar a aumentar la presión, ¿qué es lo que ocurre que aumenta la presión? Va a aumentar la temperatura del refrigerante. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a empezar a evaporarse a más temperatura. Entonces, la KVP lo que me va a permitir es tener varias cámaras de diferentes temperaturas. Y yo colocaré una KVP en cada una de las cámaras que tengan más temperatura. ¿De acuerdo? Y lo que hace es cortar el flujo de refrigerante como hace una KVR. Aquí faltaría una cosilla, y es que aquí me falta una válvula antirretorno, que es la que vamos a ver a continuación. En el evaporador de temperatura más baja, yo colocaré aquí una válvula antirretorno para que el refrigerante que me viene de aquí en ningún momento se me vaya a meter al evaporador de más baja temperatura, porque si no me puede hacer unas cabechinas, ya que si me entra esta es la temperatura del refrigerante que me viene por aquí, me entra en este evaporador, hace que la temperatura del evaporador suba y por lo tanto puedo echar a perder todo el producto que tenga esa cámara, ¿vale? Entonces la KVP es una válvula que me va a regular la presión de evaporación, ¿de acuerdo? La KVP es una válvula que me va a regular la presión del evaporador, ¿sí? Cortando el flujo de refrigerante. De tal manera que anegamos el evaporador de líquido para que aumente la presión y por lo tanto aumente la temperatura que tenemos en ese evaporador. Esta KVP, repito, normalmente va asociada con una válvula antirretorno que colocaremos en este evaporador. Solo en este evaporador, para evitar que esta refrigerante que venga por aquí no me entre a este evaporador. ¿De acuerdo? Fíjense, pues lo mismo, tiene su tapita, aquí tenemos el tornillo de regulación y aquí tendríamos una válvula de servicio para conectar yo un manómetro y ver la presión a la que yo tengo que ajustar. ¿De acuerdo? ¿Entendemos la idea?
Muy curiosa esta válvula, la KVP. Ya veremos que con un solo compresor puedo tener hasta 3 y 4 cámaras de 4 temperaturas diferentes y una sola unidad condensadora. ¿Vale? Eso es muy típico en los hoteles, en los que yo, por ejemplo, puedo tener una cámara de baja temperatura, de congelación, tengo una cámara de conservación y a veces con la misma instalación tengo lo que se llama una sala fría dentro de la cocina para producir salsas, natas y eso que cuando en esas cocinas grandes pues hay que hacerlas a una temperatura controlada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues coloco varios evaporadores, uno para el de baja temperatura, otro para conservación y otro para la sala fría, y esos condensadores a la salida les voy colocando las KVP, ¿no? Y en la de congelación le coloco una válvula antirretorno para que no me entre el refrigerante. Y todo lo hago con un solo compresor, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si se me estropea el compresor, se me estropea todas las cámaras. Y entonces, pues, ese es el problema que tiene. Bien, entonces, esta instalación pues se suele compensar aquí con una válvula antirretorno, que en Danfoss le denomina NRV, que es una válvula de retención. Solo me deja pasar refrigerante en un solo sentido. En sentido contrario, no me lo permite pasar, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos de válvulas de retención de Danfoss, ¿vale? Normalmente siempre tienen, si se dan cuenta, me tiene que indicar con una flecha el sentido del flujo, ¿de acuerdo? Cómo tiene que pasar el refrigerante. En este caso me deja pasar de abajo hacia arriba, pero no me permitiría de arriba hacia abajo, me cortaría, ¿de acuerdo? Otro elemento que me voy a encontrar siempre en el circuito de líquido es el filtro deshidratador. Filtro deshidratador. Me lo encuentro, si se dan cuenta, está situado antes de la válvula de expansión. Antes de la válvula de expansión. ¿Qué es un filtro deshidratador? Pues como su propio nombre indica, tenemos por una parte un filtro, que lo que hace es filtrarme partículas sólidas que vayan con el refrigerante, y por otro lado es deshidratador. ¿Qué significa deshidratador? Que es encargado de absorber la humedad que pueda ir con el refrigerante. Ya verán el año que viene, este año lo tendrían que haber visto, pero por las circunstancias no hemos podido, que cuando yo hago una instalación de refrigeración, una de las cosas que yo tengo que hacer es el vacío. Yo, una vez que ya tenga todo montada mi instalación, tengo que quitar el aire que está dentro de las tuberías, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aire sabemos que está compuesto por aire seco y aire húmedo, ¿vale? Y si estamos por debajo de la temperatura de punto de rocío, ese aire húmedo se me puede condensar y dependiendo de la temperatura a la que estemos, incluso se puede congelar. Entonces, dentro de la tubería de un circuito refrigerante no puede haber aire, porque si hay aire, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa el aire aquí? Si hay alguna gotita de aire que me pasa por el expansor, ese aire, esa agua que viene con el aire, se me va incluso se me puede congelar, y si se me congela me atasca la válvula de expansión y se me fastidió todo el invento, ¿vale? Entonces, si hay alguna micro burbuja de aire que esté circulando en el circuito de refrigeración, el filtro deshidratador es el encargado de absorber, se supone, esa gotita de aire. Si es muy poquita cantidad, si es mucha cantidad, tenemos un problema. Tendremos que tener otro chivato que me diga que tengo aire en la instalación, que ya veremos qué es el filtro. ¿De acuerdo? Profe. Dime. Otra curiosidad. La KVP, ¿sí?, no tiene nada que ver con la VRV. No. Una VRV es un sistema de volumen de refrigerante variable. Es una instalación de climatización que regula el paso de refrigerante, pero lo hace de manera electrónica, ¿vale? Es un sistema de funcionamiento que se basa sobre todo en autómatas. La KVP, normalmente donde yo me lo voy a encontrar es en cámaras. Es mecánica, por decir. Sí, es mecánica, es un muelle. Exacto, y el VRV sí viene siendo algo más automata. Tiene una válvula electrónica, controla, las válvulas de expansión que tiene son electrónicas, porque necesitan controlarse en todo momento, tener el control de toda la instalación, porque es una VRV, son instalaciones inteligentes que se llaman, ¿vale? Sí.
van ajustando la carga refrigerante en función de la demanda de carga térmica. Entonces, normalmente funcionan con válvulas electrónicas, ¿vale? Sin embargo, esto, te repito, esto es un muelle que está aquí dentro ajustado. Sí. Bien, entonces, el filtro... el filtro deshidratador, pues básicamente, pues que eliminan la humedad, los posibles ácidos que se puedan arrastrar por descomposición del aceite, por oxidación, etcétera, partículas que puedan haberse colado en el momento de la instalación, que no hayamos podido eliminar, y básicamente lo que hace es filtra para proteger la válvula de expansión. El filtro deshidratador es uno de los elementos que hay que cambiar cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Normalmente a la entrada y a la salida se suelen poner llaves de paso que cerramos, cambiamos y cambiamos el filtro y ya está, ¿vale? Es uno de los elementos que cada cierto tiempo hay que cambiar en los mantenimientos de las instalaciones frigoríficas. El filtro deshidratador también viene con una flecha indicando cómo se debe de instalar, ¿de acuerdo? Y normalmente se tiene que instalar de manera vertical, ¿vale? Aunque normalmente él ya me lo dirá el fabricante. A veces los filtros deshidratadores, aquí tenemos uno, vienen preparados para no tener que desconectarlo de la instalación, sino que simplemente le quito la parte de atrás y limpio el filtro. Son de filtros intercambiables que se llaman, ¿de acuerdo? En este caso sería este de aquí. Aunque hay filtros deshidratadores que tienen esta apariencia. En este caso tenemos un filtro que estamos situados en la aspiración, ¿de acuerdo? No es normal que nos encontremos aquí, pero en algunas instalaciones sí, ¿vale? En la tubería de aspiración son filtros secadores para proteger el compresor, ¿de acuerdo? Pero normalmente lo que nos vamos a encontrar es en la línea de líquido antes del expansor, ¿vale? A continuación del filtro deshidratador, a continuación y a veces incluso antes, incluso nos encontramos antes y después del filtro, nos vemos el visor de líquido, ¿vale? El visor de líquido nos sirve, un cristalito, y nos sirve para ver cómo está pasando el líquido, ¿no? El refrigerante. Bien, si yo lo sitúo aquí y la máquina está funcionando correctamente, ¿qué es lo que debería de ver yo aquí? ¿Qué creen que es lo que debería de ver yo por ese cristal? ¿Qué opinan? Si la máquina está funcionando bien, si la máquina estuviese funcionando bien, ¿qué es lo que veo yo a través del cristalito de este filtro deshidratador? De este visor. ¿Qué debería de ver? Líquido. Líquido. Es decir, no vería nada. Si la máquina está funcionando bien, no vería nada. Porque el refrigerante cuando está en estado líquido es como el agua, es transparente. Si la máquina está funcionando bien, yo aquí no debería de ver nada. ¿Vale? Sí podría distinguirse como que está pasando un líquido, se puede distinguir, a veces se ve cómo varía un poquito la visión, pero no debería haber nada. Si yo veo burbujeo, ¿qué significa que yo veo que están pasando burbujas por aquí? Jimilson, ¿qué significaría eso? Que hay una mezcla. Que me está pasando ¿qué? Gas. Gas. ¿No? Sí. Entonces, si me está pasando gas y líquido, y lo veo a través de este visor, ya me tengo que mosquear, ¿verdad? Sí. Me tendría que mosquear porque yo tengo un depósito de líquido aquí. Entonces, ya me mosquearía. Ojo, que puede ser que la máquina la acabe de arrancar a funcionar. Entonces, está arrancándose, pues todavía no está funcionando, no están las presiones equiparadas ni las temperaturas, entonces se me puede estar colando en el arranque algo de vapor aquí. Pero si pasado un rato veo que aquí me sigue pasando burbujeo, aquí hay algo raro, porque me está pasando vapor en la línea de líquido, ¿vale? El visor, su función básicamente es la de chivar al instalador que por aquí está pasando líquido o está pasando líquido con gas. Si está pasando líquido con gas, hay que ver por qué. Pues a lo mejor es porque la máquina la acabo de arrancar. Y si eso se sigue manteniendo, pues entonces aquí ya hay algo raro. Porque me está pasando gas al expansor. ¿De acuerdo?
Además, este líquido se suele poner a veces, aquí tenemos uno, tenemos un indicador de tornasol que se llama. Aquí se coloca dentro un chivato, ¿no? Con un papel de colorante, de tal manera que si él detecta, este decolorante detecta que con el refrigerante está pasando algo de humedad, pues este secante, este papel secante que hay aquí, se me va a cambiar de color. Entonces aquí veríamos dry o wet. Entonces aquí me indica, dependiendo el color que tenga, si lo que me está pasando es refrigerante, que debería de aparecer en un dry, el mismo color de dry, que está seco, y si me aparece el que pone wet, pues tengo un problema porque aquí me está pasando humedad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un visor, aquí lo tenemos, ¿no? El indicador de humedad, verde si es seco, amarillo si hay húmedo. Normalmente en una instalación que esté funcionando normal, tiene que estar el indicador verde. ¿De acuerdo? Verde. Si lo abrimos amarillo, lo que está ocurriendo es que hay humedad por dentro de... Está pasando humedad con el refrigerante, entonces tenemos un problema. ¿De acuerdo? A veces, pues se colocan, el visor normalmente se coloca después del filtro. A veces se coloca también antes, ¿vale? Aquí les explico más o menos qué viene a significar, ¿vale? Bueno, entonces lo leen. Aquí tenemos, vamos a hablar de la válvula solenoide. La válvula solenoide, ya lo hemos hablado, es una válvula. Aquí tengo una bobina en el que se hace pasar una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica lo que hace es crear un campo magnético aquí en el interior y hace que este punzón suba o baje, ¿no? Es decir, que me abre o que me cierre el paso de, en este caso, de refrigerante. Esto es una electroválvula. Una electroválvula lo que es una válvula que funciona con electricidad, ¿no? Aquí estaríamos conectados. Bien, ¿dónde, en una instalación frigorífica, a quién conectaríamos estos cables de corriente? Al termostato, ¿vale? Al termostato. El termostato, les recuerdo que me deja pasar corriente o no me deja pasar corriente, dependiendo de la temperatura interior de la cámara. Entonces, esa corriente me pasa a la electroválvula y es encargado de abrir y cerrar y que, por tanto, me pase refrigerante o no me pase. ¿Dónde nos podemos encontrar una válvula solenoide en una instalación de refrigeración? Pues normalmente en el depósito, en la línea de líquido, ¿no? Pero también nos lo podemos encontrar en el compresor, nos lo podemos encontrar lo hemos visto para hacer un desescarche por gas caliente. Es decir, una válvula solenoide nos la podemos encontrar en cualquier parte del circuito, ¿de acuerdo? Dependiendo del uso que se le vaya a dar. Antes de las válvulas de expansión, de electroválvulas, a veces se le coloca esta T y es para protegerlo contra, ¿cómo se llama? El golpe de ariete, ¿de acuerdo? Para evitar golpes de ariete. Porque si yo cierro la válvula muy, muy brusca, aquí va a chocar el refrigerante que está pasando y con el tiempo se me puede desgastar. Entonces, para evitar eso, ¿qué coloco? Pues como este camino para que cuando choque, pues no me vaya para atrás, no me tiemble toda la tubería y se me pueda romper, sino que ese choque lo pueda absorber esta T. Pasa el refrigerante, sube por aquí y ya se tranquiliza. ¿De acuerdo? Todo sirve para evitar los golpes de ariete. Lo digo por si lo ven, sobre todo en instalaciones de caudales muy altos o presiones muy altas. Después también nos podemos encontrar en algunas instalaciones intercambiadores de calor, ¿vale? Esto lo vimos, si no me equivoco, en los circuitos... Profe, una pregunta, ¿qué es el golpe de ariete? El golpe de ariete es cuando está pasando un fluido, ¿vale? Cuando está circulando un fluido, ya lo vimos en el tema... ¿Lo vimos en el tema 3? No, no lo hemos visto en el tema 3. Cuando está pasando un fluido, un líquido, el agua, por ejemplo, y yo cierro la válvula de golpe, ¿qué es lo que ocurre? Que la fuerza que trae, la inercia que trae esa agua o ese fluido, choca de repente contra una puerta. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el agua o el fluido sigue pasando, el agua sigue pasando, pero como esto está cerrado y la que se ha producido aquí un choque va hacia atrás, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los dos chocan en sentido contrario y provocan que la tubería empiece a temblar. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si la tubería tiembla, los elementos donde hayan uniones, ¿no? Son elementos frágiles. Entonces, con esa vibración que se produce, pues puede llegar a romper la tubería. Sobre todo las soldaduras y las uniones. ¿Por qué? Porque el fluido
va en una dirección y al yo cerrar hay una parte de ese fluido que va en dirección contraria. Entonces se produce una turbulencia y lo que hace es que me tiemble o que empiece a vibrar la tubería. Y es un problema, ¿vale? En las tuberías de agua, en nuestras casas, si la instalación no está bien hecha, se oye cuando se cierra una llave. Se oye como el agua como que choca y se oye como las tuberías vibrar. Entonces eso es un problema que tenemos que evitar. Entonces, en este caso, como el refrigerante va a muy alta presión, pues para evitar que cuando choque por la válvula cerrada, la parte que viene chocando, que vaya hacia atrás, pues yo coloco este camino alternativo para que absorba parte de esa vibración y no se transmita por la tubería y me pueda romper pues una unión o una soldadura. ¿Vale? Bien, tenemos intercambiadores térmicos también, que esto lo vimos, si no me equivoco, cuando hablábamos de sistemas de presiones múltiples, de varios compresores, ¿vale? Por un lado me va a permitir pasar refrigerante frío por otro caliente para intercambiar. En determinadas instalaciones me interesa pues, pasarlo antes en la aspiración, ¿no? Que me pase el fluido, el refrigerante que venga del evaporador, lo hago pasar por la parte más gorda y parte del refrigerante que me venga de la descarga lo hago pasar por aquí para que el refrigerante, pues si me viene algo de líquido, se evapore y a poder asegurarme de que entra al compresor en estado de vapor, ¿vale? Esto depende de las instalaciones, los intercambiadores de calor tubulares, ya los vimos. En depósito separador de partículas o depósito separador de líquido o de gas, que se llama normalmente, esto no lo vamos a encontrar en la aspiración de los compresores, en aquellos evaporadores que puedan ser inundados. ¿Para qué? Pues para asegurarme de que yo lo que va a entrar al compresor es vapor, ¿no? Fíjense cómo es la configuración, diferente del depósito separador de líquido. Aquí me entra el refrigerante, en la parte inferior se pone el líquido y yo me quedo con la parte de arriba, que es donde está gas, y esto es lo que yo conectaría al compresor, ¿no? Depósito separador de partículas es lo que nosotros nos encontraríamos normalmente en aquellas instalaciones con evaporadores inundados que no tengan válvula de flotación, ¿vale? Después tenemos válvula de bypass, ¿de acuerdo? Que lo que me va a hacer, pues me sirve para regular determinadas presiones en el evaporador o en el condensador, depende de donde se instale, ¿de acuerdo? Nosotros vimos una válvula de bypass que se colocaba en el desescarche por gas caliente, ¿vale? También depende de las instalaciones. Fíjense que aquí tenemos en esta instalación, sí tenemos la electroválvula en el circuito de líquido, ¿lo ven? Que esto estaría conectado al termostato. Fíjense que aquí tenemos un sistema por capilar, ¿vale? Depósito de líquido, filtro, visor, electroválvula, sistema por capilar, evaporador y después tenemos una válvula de bypass que lo que va a hacer es que va regulando, va abriendo, va dejando pasar dependiendo de lo que me interese es pasar más gas caliente al evaporador o no, ¿vale? Fíjense que en este caso la válvula de bypass sería esta que está aquí, ¿de acuerdo? Es con bulbo, profe, esa válvula. Sí, si te das cuenta tiene dos bulbos. Tiene dos bulbos, porque lo que hace es va comprobando pues las temperaturas de entrada y salida del evaporador, ¿vale? Son válvulas de bypass. Aquí tenemos una válvula de 3 vías, aunque esta es electrónica, ¿vale? Esta es electrónica. Por ejemplo, las válvulas de servicio de los depósitos de líquido o la de aspiración del compresor son válvulas de 3 vías, pero manuales. Esta, por ejemplo, es automática, ¿ves? Aquí tenemos, de aquí conectaríamos los cables, aquí tenemos una bobina y me deja pasar para un lado o para otro, dependiendo del uso. Normalmente estas son las que se utilizan para el desescarche por gas caliente, ¿de acuerdo? Por gas caliente. Aquella que metíamos el refrigerante que salía del compresor lo metíamos directamente al evaporador, ¿vale? Y después tenemos la de 4 vías, que es la que me permite es inversión del ciclo frigorífico, ¿no? La que me sirve para, si lo quiero hacer funcionar la extracción como bomba de calor o si quiero hacer un desescarche por inversión de ciclo, ¿de acuerdo? La válvula de 4 vías, ¿de acuerdo? Válvula de 4 vías.
Después aquí tengo las válvulas de nivel, que esto es lo que nosotros nos encontrábamos, son válvulas expansoras que nos encontrábamos en aquellos evaporadores de líquido, evaporadores inundados, en las que siempre hay líquido. Y después tenemos las válvulas reguladoras de caudal de agua, que estos se utilizan en los condensadores enfriados por agua, en los multitubulares normalmente. Esto se coloca en el suministro de agua del condensador y lo que me permite es pues, pasar más o menos agua, dependiendo si yo necesito enfriar más o menos ese condensador. Normalmente esto va, repito, asociado a condensadores multitubulares, ¿vale? Aquellos depósitos redondos cilíndricos que vimos en el apartado anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por concluido los elementos anexos. Repito, ahora subiré de nuevo estas transparencias con la transparencia de la KVD, que fue lo que me quedó pendiente. Y nada, damos por terminado esta parte. ¿Vale? ¿Dudas? Hablen ustedes, ahora que estoy seco. ¿Alguna duda? No. Repito, yo les he puesto en EVA-GD, les he puesto 3 vídeos. Del separador de aceite, otro que nos habla del presostato de aceite y otro que nos habla de cómo funciona la KVR y la NRD, ¿no? La válvula NRD. Para la KVR les repito que es la de control de presión en la condensación. Vale, les recomiendo que se los vean, son vídeos de 10 minutillos y si tienen alguna duda, pues ahí les explicará más o menos cómo se ajusta el presostato diferencial, etc. ¿Vale? Vale. ¿Algo más que comentar? Bueno, para la próxima semana, el lunes hacemos el cuestionario de intercambiadores de calor, ¿no? De evaporadores condensadores. ¿Les parece? El martes hacemos un pequeño ejercicio de cálculo de evaporadores. Verán que esta semana les he subido más problemas con las soluciones. Y haremos, pues, como siempre, haremos unos problemillas de desescarches, etcétera, etcétera. Lo hacemos el martes. Y el miércoles, yo lo que les voy a subir va a ser los apuntes del tema 6, de la primera parte del tema 6, que vamos a hablar de sistemas de climatización, y también les subiré un vídeo con algunos cálculos sobre esta parte que hemos visto, de cómo calcular un depósito de líquido y cómo calcular los ajustes, las presiones de ajuste de los presostatos. ¿Te parece? Profe, Sí. ¿esas regulaciones son por el RECIF? Sí. Sí, ya veré. Vamos a ver, la regulación de los presostatos de alta y la válvula de seguridad lo vamos a hacer con lo que me dice el RECIF. ¿Vale? Lo vamos a hacer con lo que me dice el RECIF. ¿Vale? Vamos a introducir lo que se llama la PS. Yo dejaré un vídeo y eso lo haremos para el miércoles. Y aparte el miércoles subiré también la introducción al tema 6. ¿Vale? Entonces, resumiendo, lunes cuestionario de intercambiadores, martes problemas de intercambiadores, en este caso de evaporadores, miércoles y el miércoles, de aquí al miércoles, pues subirle el cálculo de elementos anexos y la introducción del tema 6, que en la clase del próximo viernes pues hablaremos de ella, que vamos a meternos con temas de climatización, ¿vale? Temas de climatización. Voy a ver si antes del final del curso me da tiempo de poder ver cálculo de conducta, que también es muy interesante. Tienen examen de recuperación a las 6. No pasa nada, Samuel, porque yo como grabo después los que no puedan asistir, pues ven el vídeo cuando ustedes puedan. Vale.
¿Alguna duda más? No. ¿Sí? Bueno, a mí No te oigo. Sí, escríbeme en el chat porque no se te oye. no me escuchas nada. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora no. Vale, te mando un mail. A ver. No se ¿Qué te va? oye. Escríbelo por el chat. A ver si- Vale. ¿Alguna duda? Mientras Juan Carlos escribe la duda que tiene. Entonces, el lunes tenemos examen Cuestionario de indicadores. de esto, de lo que acabamos de dar. No, Y cambiadores lo dimos la semana pasada. el El martes martes, tenemos del problemas último de evaporadores. día, o sea, lo del último día. Sí. Vale. Y el miércoles seguimos con teoría y el próximo viernes pues ya clase teórica y ya vemos dudas que van a surgir con el tema este de los ajustes de los presostatos, la APS, etcétera. Y a ver si podemos introducir ya el tema 6. ¿Vale? Vale. Juan Carlos, si quieres te quedas ahora al final y hablamos, ¿vale? Vale. ¿Alguna duda más? No. 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 Pues, gente, a seguir bien. El viernes les mandaré ¿cómo es? La fecha para la invitación a partir del Google Calendar. A lo largo de la semana les llegará un correo con la invitación y ya tenemos la clase preparada para el viernes. O sea que la invitación para la clase del próximo viernes les llegará a lo largo de la semana. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un correo. Vale. ¿Dime? Pues muy bien. Vale, Voy profe. a dejar de grabar y esta tarde subiré, en cuanto tenga, subo el vídeo. ¿De acuerdo? Vale. Bien, Gracias. Bueno, Gracias. gente, sigan bien, ¿vale? Gracias. Ya Bien. Gracias. Hasta Chao. luego. Chao. Venga. Cuidado. Quédate, Juan Carlos, y ahora habla conmigo. Espérate, a ver. Voy a detener la...